Documentos militares filtrados según el informe del Financial Times han revelado hoy una realidad bastante preocupante. Rusia, una potencia nuclear de renombre, tiene un umbral para el uso de armas nucleares tácticas que ya están siendo consideradas bajo lo que previamente se había estimado una próxima preparación para un ataque nuclear. Estos documentos, que abarcan el periodo desde el 2008 al 2014 y que fueron revelados, no solo están reflejando las estrategias pasadas, sino que siguen siendo alarmantemente relevantes en el contexto actual. Son 29 documentos que proporcionan una ventana sin precedentes muy clara al uso estratégico y militar que Rusia está ponderando en el escenario del uso pronto de armas nucleares en caso de ser necesario. Este tipo de tácticas se consideraría, según estos documentos, no solo viable, sino justificable para ellos. La mera idea de que las condiciones para cruzar ese umbral nuclear, puede ser hoy no solamente imposible, sino altamente probable, está planteando varias alarmas sobre la seguridad global y la estabilidad, y esa línea roja que se había pensado que no se cruzaría bajo ciertos términos. Uno de los escenarios más inquietantes que plantean estos documentos revelados implica la posibilidad de un enfrentamiento hipotético con China. Y en este escenario, Rusia, denominada Federación del Norte, se vería empujada al límite contemplado en el uso de armas nucleares tácticas si enfrenta una segunda oleada de ofensiva por parte de China. Esto nos muestra cómo incluso hay mapas de distribución de las armas nucleares, cómo Rusia se ha preparado nuclearmente para cualquier posible escenario, ya sea de sus hoy amigos, que mañana pudieran no serlos, así como por supuesto de los que son claramente pues sus enemigos. Y aquí se refiere precisamente el documento como el sur, refiriéndose a esta posibilidad en un escenario dibujado de una amenaza poco probable bajo la situación geopolítica actual por parte de China. Y luego se incluye la decisión de recurrir a otras medidas extremas si se tomaran este escenario hipotético en donde las fuerzas chinas lanzaran unidades de segundo escalón y amenazaran con un nuevo ataque. Y esto pues ha destacado la precaria naturaleza de este umbral nuclear. ¿Cómo hemos llegado a este punto en el que la sombra de una guerra nuclear no es solamente una posibilidad remota, sino que es ya una probabilidad que cada vez está escalando más rápidamente? Estos documentos que se filtraron están describiendo también las situaciones extremadamente detalladas que justifican el uso de armas nucleares, inclusive, por supuesto, con China, que es aliado ruso, pero en un hipotético escenario de que dejara de serlo en un futuro, y que ni se diga, por supuesto, con los países occidentales y con Estados Unidos. Al lado de esto, Rusia, a través de su presidente Vladimir Putin, lanzó en un discurso un mensaje muy claro acerca de la escalada de la posibilidad de un enfrentamiento nuclear muy, muy pronto. Existe un riesgo real de una guerra nuclear. Eso advirtió el jueves el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante su discurso a la nación para definir las prioridades del país, a 2 semanas de unas elecciones presidenciales sin competencia. El mandatario se congratuló por el avance de sus tropas en el frente ucraniano y alertó de las trágicas consecuencias que provocaría que algún país occidental enviara soldados a Kiev. También tenemos armas. Tendrían que darse cuenta de que nosotros también tenemos armas capaces de alcanzar objetivos en su territorio. Todo lo que ellos inventan en este momento, con lo que aterran al mundo, todo ello constituye una amenaza real de un conflicto en el que se usen armas nucleares, lo que significa la destrucción de la civilización. El líder del Kremlin compareció en mejor posición que hace un año, cuando sus tropas protagonizaban humillantes retiradas en el sur y el noreste de Ucrania, después de un intento fallido de tomar Kiev en la primavera boreal de 2022. Pero desde entonces, la contraofensiva ucraniana fracasó y sus fuerzas se encuentran ahora a la defensiva, con escasez de municiones y superadas por unos soldados rusos más numerosos y mejor armados. A mediados de febrero, las fuerzas de Moscú tomaron la ciudad fortificada de Avdiivka en el frente oriental y continúan su ofensiva en ese sector.
Bueno, pues hoy sabemos que si esta situación no hubiese sido la que hoy tiene Rusia y que si hubiese ocurrido, por ejemplo, el desembarco de tropas enemigas en territorio ruso o una posibilidad como la que planteaban Manuel Macron hace unos días acerca del envío de tropas occidentales, Rusia ha desplegado estratégicamente estos armamentos nucleares en esos puntos geográficos. La cuestión es que, como ustedes ven, es el país con el territorio más grande del mundo, que abarca distintos continentes, distintos océanos, que tiene puntos de acceso a casi todo y estratégicamente ha desplegado su arsenal nuclear en cada punto posible de interés geopolítico y militar para atacar y estar listo ante cualquier escenario, ya sea de fuerzas amigas, enemigas, de fuego amigo, de fuego enemigo. Incluso estos documentos planteaban también un escenario en donde si Rusia hubiera sido derrotada, si sus tropas hubieran sido derrotadas y desplegadas en la frontera, y hubieran tenido esta percepción de un inminente ataque enemigo con armas convencionales, hubiesen usado el uso de cualquiera de esas armas nucleares. Para eso es que están ahí, no están pues desplegadas de adorno. Y yo creo que es importante entender esto porque estamos viendo cómo estos puntos críticos no son mera teoría, no es que se hayan colocado estas armas nucleares ahí por obra de la casualidad. Evidentemente que ya suponíamos que esto implicaba una preparación de diversos tipos de escenarios para las tropas rusas que podrían llevar a una incapacidad irreparable de detener una agresión enemiga significativa y que ante eso iban a reaccionar precisamente con armas nucleares. Antes de que, así como hoy vemos este discurso de Manuel Macron de decir lo que sea para no dejar que Rusia gane la guerra, también Rusia tenía su as bajo la manga de lo que sea para no perder la guerra. Y esta mención de condiciones tan específicas como la destrucción del 20% de los submarinos rusos con misiles balísticos, por ejemplo, el escenario de que perdieran el 30% de sus submarinos nucleares, 3 cruceros, también plantean un escenario de 3 aeródromos o ataques simultáneos de mandos costeros. Nos está diciendo cómo tienen un escenario preparado para cada posible situación que ocurra en el escenario de guerra desde la A hasta la Z y un protocolo de cómo deben de responder ya sin la necesidad de que se tome una decisión en ese momento, porque la decisión ya está tomada desde hace mucho. Ya hay escenarios de cómo deben de reaccionar, ya hay protocolos militares de lo que tienen que hacer y por supuesto ya hay respuesta de Washington, por supuesto de Occidente, pero también de China, a través de este tipo de revelaciones, incluso en el escenario en el que China dejara de ser amigo de Rusia, ya hizo revelaciones el Ministerio de Asuntos Exteriores chino y dijo que ellos tienen un tratado de buena vecindad, de buena amistad y de buena cooperación entre Rusia y China, que incluye el compromiso de no ser los primeros en utilizar armas nucleares y que ese escenario pues le tiene sin cuidado. Entonces, claro que este escenario no le tiene tan sin cuidado, por supuesto, ni a Occidente ni a los países miembros de la OTAN que han revelado la preocupación en la escalada de estas relaciones chino-rusas, especialmente en esta era posterior en la guerra de Ucrania y cómo hoy estamos viendo este acercamiento estratégico entre estos dos países que nos está mostrando una nueva realidad, una nueva dinámica de poder, una estrategia militar que no es que nos sorprenda, pero que evidentemente hoy queda probado que tienen un escenario para cada situación desde la A hasta la Z y que esos escenarios, que son todos uses en caso de emergencia, siempre terminan, Alba, en el uso de armamento nuclear. Claro, sobre todo también que no se me hace extraño que lo tenga. Honestamente, es su manual en caso de una agresión. Yo creo que todas las potencias, sobre todo las potencias nucleares, tienen este tipo de protocolos. Únicamente que hoy nos estamos dando cuenta del protocolo que tiene Rusia porque se filtraron estos documentos. Pero estoy muy segura que Estados Unidos tiene sus protocolos, que Reino Unido, sí, claro, que Francia, que todos. Pero como ahorita el país que está en guerra es Rusia con Ucrania, entonces pues resulta serlo un poco alarmante. Pero y que yo creo que fue una autofiltración, ¿no te parece? Claro, una autofiltración y son protocolos desde el 2018, o sea, ya aparecen a las filtraciones de México, o sea, sí, como que son filtraciones muy a destiempo, ¿no? Como que ya pasaron 6 añitos, casi 7. A lo mejor 7. Por eso lo revelan, es como una manera de decir,
Imagínense si eso teníamos hace cuántos años, pues ahora... Ahora como estamos. Y que lo están demostrando que sí, efectivamente, tienen muy buenos protocolos, y muy buen entrenamiento, porque ve cómo van avanzando. Que dicen, mucha gente dice, no, es que Rusia no ha podido contra Ucrania. Es que no está peleando Rusia solamente contra Ucrania, está peleando contra 32 países en las sombras, o sea, es una guerra proxy. Ucrania es el campo de batalla, sí, pero son muchísimos países detrás de Ucrania. Pero dices, si ya hay estos protocolos desde hace 6, 7 años, ¿cómo estarán esos protocolos ahora? No, y además esto nos habla acerca de esta doctrina nuclear, porque es una doctrina nuclear, la de Rusia, que tiene su equivalente también en Occidente, no nada más aquí. O sea, es este riesgo de que, ok, en ese escenario, si se llegara al 20% de la destrucción de tus tanques submarinos, ahí vamos a ver el primer ataque nuclear, pero iba a haber una respuesta nuclear también. Y eso iba a desencadenar a ese famoso, la teoría MAT, a un sistema de destrucción mutua asegurada, en que no va a quedar un ser vivo en la humanidad, ni lo quiera Dios. Pero según las palabras del mismo Vladimir Putin, dijo claramente que había 2 circunstancias bajo las cuales definitivamente Rusia recurriría sí o sí al uso de armas nucleares. 2 escenarios forzados. Uno, dice Putin, que es el caso de que fuera una respuesta a otro ataque nuclear enemigo, o en caso de que exista en la misma Rusia como Estado se ve amenazado, incluso por el uso de armas convencionales, no necesariamente nucleares. ¿En qué consiste esta amenaza? Hoy sabemos más a través de la revelación de estos 29 documentos. Bueno, en el caso de que hubiera invasión, por ejemplo, de tropas enemigas en territorio ruso, incluso en el caso del envío de tropas occidentales a las fronteras rusas, esos serían los escenarios hipotéticos en uno de los 2 en los que dice el presidente ruso que ellos tienen muy claro que usarían armas nucleares. Y es una declaración, por supuesto, que marca un verdadero punto de inflexión, una línea roja, un nuevo criterio de esta aplicación de doctrina nuclear rusa, especialmente en el contexto de las tensiones geopolíticas que hoy estamos viendo cómo están escalando y que cada vez son más, por cierto, líneas rojas, ya no nada más es una. Sobre todo en el tema de Ucrania, porque como ustedes saben, Ucrania no posee armas nucleares. Ucrania no tiene una capacidad para una invasión terrestre a gran escala contra Rusia, pero sí ha abierto las puertas, como decía Alba, a la posibilidad de una guerra proxy. Y ese es el umbral precisamente para el uso de armas nucleares tácticas que ha justificado Rusia en este tipo de documentos, ¿no? Es la lógica de esa evaluación, que un ataque nuclear contra Ucrania podría desencadenar, por supuesto, una respuesta directa también de potencias occidentales como Estados Unidos, Reino Unido, escalando el conflicto en las mismas proporciones nucleares para el Kremlin, porque se trata no de un conflicto Rusia-Ucrania. Ya queda muy claro que es un conflicto Rusia-Occidente y que cualquier ataque nuclear en suelo ucraniano pues seguramente tendrá una reacción en Occidente, ¿no? Este tipo de discursos pues hoy están escalando todavía más el discurso nuclear. Hoy estamos viendo cómo se desempolva lamentablemente de nuevo la amenaza de una escalada, de una guerra de proporciones nucleares. Y ya no hay, digamos, en estos momentos una posibilidad remota de que esta situación desescale. Al contrario, hemos visto cómo en muy poco tiempo se están aumentando ya las presiones acerca de ataques con armas nucleares, Alba. Sí, no, terrible. Y cada vez peor, dice por aquí nuestro amigo Ignacio Amaral, lo de Francia de enviar tropas es puro humo. Occidente ya está enviando tropas sin bandera, como mercenarios hace rato ya, desde el inicio de la guerra. Sí, muchos países han enviado sus grupos paramilitares, como eran los Wagner de Rusia, ellos tienen los suyos, que Estados Unidos los llama contratistas, que son los que les han matado en varias partes del mundo, sus famosos contratistas, que son estos mercenarios. Pero ahora lo que Francia está proponiendo, o lo que Francia estaba diciendo, es mandar tropas, ahora sí bien formalmente, con uniformes, tropas que ellos tienen para su defensa, con bandera, o sea... Ahora sí que mandarlos bien de frente, no a lo oscurito ni por debajo del agua, mandarlas bien de frente por todas las de la ley, así como de ahí te van mis amiguitos para que te ayuden. Incluso, por ejemplo, digo, solo por cuidar las formas, pero la Legión Francesa, que es
pues por decirlo de alguna manera, una fuerza paramilitar, ha intervenido en Ucrania. Claro. O sea, hace rato que estamos viendo esto. No solamente que ya la escalada formal de decir ya son tropas, ya es un 1-1, pues entonces eso, yo creo que fue esto que estamos viendo aquí sobre la supuesta filtración de 29 documentos, evidentemente es una autofiltración, es una manera de enseñar el diente, ¿no? Claro. De decir, oye, mira, nomás que cruces esta línea y yo tengo básicamente... Los protocolos listos. Tengo esto. Ahí está, mira. Tú dime por dónde. El Ártico es el único que parece que... Pero pues de ahí en fuera, básicamente Rusia es una gran bomba nuclear por donde la mires. O sea, básicamente por todos los puntos geopolíticos tiene bombas nucleares o misiles. Muchos de esos, por cierto, hipersónicos, apuntando a distintos escenarios y apuntando a distintos países. Claro, y sobre todo, si no tienen el Ártico, a ver, sobrevive el Ártico ruso. Que yo creo que esa es la única razón por la que estamos viendo que es el único lugar que está un poco limpio. Puede ser, a lo mejor está limpio y no lo han querido marcar, pero sobrevive el Ártico ruso y no creo que esté tan desprotegido. Sí, seguramente, pero lo que sí es que estamos viendo de nuevo esta escalada nuclear. Y en un mundo cada vez más interconectado, la posibilidad de un colapso mundial que incluya desde el desabasto hasta el Internet podría parecer algo exagerado. Pero es una amenaza real y hoy está de nuevo en el ambiente de los medios de comunicación de una manera muy tangible, una posibilidad real que hoy nos trae un artículo de The Guardian, especialmente si consideramos la importancia estratégica del estrecho del Bab el-Mandeb. Es una ruta marítima que se conecta con el Mar Rojo en el Golfo de Adén. Ahora ustedes van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver los hutíes, el Golfo de Adén, con un colapso mundial del Internet y de una crisis de desabasto? ¿No es un poco exagerado? No lo es, y de hecho hay que ponerle mucha atención a esta posibilidad real que nos trae hoy The Guardian, que es un análisis muy detallado acerca de cómo esta arteria vital para el comercio internacional también juega de hecho un papel muy importante en la infraestructura global del Internet y tendría la posibilidad de producir el colapso global de la red. ¿Cómo? Pues a través de este estrecho pasa nada menos que... Ya sabemos, porque lo hemos repetido mucho en esta mesa, que pasa el 12% del comercio mundial. Pero lo que pocos sabemos, lo que poco se ha dicho, es que también por esta ruta pasa el 17% del tráfico global de Internet. Y esta es una cifra muy importante, porque no solamente es un término económico mundial, sino que también estamos hablando de una conectividad global. Y aquí es precisamente donde esta situación, según el artículo de The Guardian, se complica más, porque los grupos hutíes, que son, como ya lo hemos dicho, un grupo rebelde de Yemen, han entrado en escena en medio de un conflicto que hoy ha escalado rápidamente. Con la guerra en Israel, desatada por la incursión de Hamas en octubre, pues ahora Yemen ha cobrado mucho protagonismo por las actividades de los hutíes, por su amenaza con sabotear los cables submarinos que pasan por el estrecho de Bab el-Mandeb, que no es solamente una declaración de intenciones. Muchas veces no nos ponemos a pensar, bueno, ¿y cables de qué son? Y esa es una realidad que podría tener consecuencias catastróficas para el mundo entero, no exagero. La pregunta entonces, yo creo más importante es ¿cómo pueden los hutíes, sin acceso a tecnología avanzada, supuestamente sin acceso a sistemas militares de última generación, atacar una infraestructura tan crítica? Y yo creo que la respuesta, Alba, se da por sí sola cuando nos hacíamos la misma pregunta de cómo pueden los hutíes sin tecnología avanzada atacar bases estadounidenses y burlar sus sistemas de defensa. Sí, cuando te dicen cómo pueden, pues es que hay que averiguar qué es lo que les han dejado cerca. ¿Y qué hay detrás? ¿Quién está detrás? ¿Quién ¿no? está financiando todo esto? ¿Qué hay detrás? Porque ¿cómo atacaron bases estadounidenses? Con los mismos drones que Estados Unidos les había mandado. Ellos los reensamblaron, utilizaron las mismas tarjetas. Fue por eso que las bases militares estadounidenses no los reconocieron como drones enemigos porque traían las mismas tarjetas. Y oh, sorpresa, eran drones enemigos disfrazados de amigos porque traían las mismas tarjetas. Entonces han dejado tecnología, han dejado armas, han dejado todo que pensaban que ellos no iban a ser capaces nunca de saber cómo utilizar.
Y pues todo mundo puede ser capaz si le interesa de aprender a utilizar el armamento y la tecnología que le están dejando. Y los hutíes no son la excepción. Bueno, Alba, y es que también luego sobreestimamos mucho los sistemas de inteligencia militar de primer mundo, ¿no? Vamos a hablar de eso en el próximo tema. Sí, no, es que está buenísimo. Yo no me aguantaba la risa, pero en el próximo tema nos vamos a reír juntos, amigos. Pero sí, y también subestimamos a los países que les decimos tercermundistas o en vías de desarrollo o países pobres. Creemos que es gente que no tiene la capacidad de aprender porque les dejan tecnología. Ay, no van a saber cómo funciona. ¿Qué? No tienen acceso a esto. Pregúntenle a Corea del Norte, pregúntenle a los hutíes. Exacto. Todo mundo, en una era tan digitalizada, todo mundo tiene acceso a todo. Todo mundo puede aprender de todo. No porque sea Estados Unidos un país con un mayor poder adquisitivo, Yemen sea un país con un menor poder adquisitivo, la gente de Yemen no puede obtener el mismo conocimiento. Y transferencia de tecnología. Exacto. Bueno, pues precisamente ahí está parte de la respuesta, ¿no? Y al preguntarnos esto, pues sale el tema de la vulnerabilidad de los cables submarinos. Si pudieron hackear o burlar los sistemas de inteligencia militar de las bases estadounidenses en la región, la gran pregunta es, ¿podrán ubicar los sistemas de cableado submarinos de Internet, por los que pasa el 17% del tráfico digital global? La mayoría de esos cables, de hecho, están a profundidades del océano, hasta 3,000 metros. Entonces son inaccesibles si no tienes la tecnología avanzada. Algunos están mucho menos que eso, a solo unos 100 metros de profundidad. Estos cables, que son extremadamente finos, se vuelven hoy objetivos potencialmente muy fáciles de sabotear, que causarían un daño mucho mayor, por cierto, al del Nord Stream 2. Entre estos, por cierto, está el AE1, que es el Asia, África, Europa, y destaca su importancia en este cableado porque son 25,000 kilómetros de longitud que conectan desde el sudeste asiático con Europa a través del Mar Rojo. Y aquí precisamente, según este artículo de The Guardian, sale la posibilidad de que estos cables sean dañados o cortados en un acto de sabotaje, y eso es un riesgo inminente para la conectividad global, porque afectaría desde las comunicaciones hasta el comercio y la seguridad nacional de múltiples países, sistemas de transferencia, datos, sistemas militares. Esta Corporación General de Telecomunicaciones de Yemen, de hecho, ya emitió un comunicado condenando las amenazas de la milicia de atentar contra estos cables submarinos, porque ya hay amenazas vigentes. El problema es que el hecho de que los hutíes hayan expresado específicamente que podrían atacar esas conexiones de Internet global a través de un canal de Telegram vinculado también a ellos, según informa este mismo artículo de The Guardian, nos da una idea de la seriedad de sus amenazas, que no es imposible y que, por cierto, es mucho pero muy probable. Esta situación en el Mar Rojo hoy se está agravando todavía más con el reciente ataque de Rubimar, un carguero de bandera de Belice, hablamos de eso hace unos días, que era propiedad británica, recuerdan, y que ha sido blanco de misiles, dejándolo a la deriva, y una fuga de petróleo también, que hoy se extiende por lo pronto por más de 18 millas. Es un incidente que ocurrió de hecho el 22 de febrero y que representa el daño más importante a un barco comercial desde que los hutíes comenzaron a atacar las embarcaciones en noviembre. Y esto pues ya sabemos que lo hacen con la bandera de solidaridad en contra de lo que está sucediendo en Gaza por Israel, en donde los líderes hutíes niegan que estén dirigiendo sus esfuerzos hacia los cables de telecomunicaciones por la escalada de las tensiones que el mundo tiene, obviamente ante la posibilidad de una caída global de Internet en el 17% de sus comunicaciones vitales, que podría parecernos, bueno, pues no es ni la mitad, no es tan grave, pero lo es, créanme, porque el 17% de muchas de esas operaciones son vitales para el funcionamiento de Internet global. Entonces este ataque hoy no solamente es una amenaza grande de un desastre ambiental por las 41,000 toneladas de fertilizante, por ejemplo, que uno de los barcos atacados vertió en el océano, sino que también nos está mostrando la vulnerabilidad de la infraestructura crítica mundial que hoy está en mano de un pequeño grupo que pues ya tiene un arma muy importante a su favor ahí en la mira, Alba. Claro, y ya pues vayan ustedes a saber si realmente atacan esos cables, si realmente lo hicieron los hutíes o quienes lo hicieron. Porque hasta con eso. Porque ahorita unos dicen que no, que ellos no lo van a hacer, otros dicen que sí.
Pero pues ya cuando lo hagan, van a decir si fueron ellos. A lo mejor ni lo hacen ellos, pero están buscando un pretexto más para poder intervenir en la zona. Pero mira, ahí sí se va a encontrar culpable, no como en el Nord Stream. Exacto. Ahí sí van a dar con nombre y apellido de quién fue. Hasta va a haber foto del momento exacto del corte. Porque en el Nord Stream no hubo, todavía siguen sin saber. Ya hasta cerraron las investigaciones porque fueron grupos pro-ucranianos los que lo volaron. Sin nombres y sin apellidos, nada más así. Sí. Entonces ahorita, pero como van a ser los hutíes y están en contra de Israel, de Inglaterra, de Estados Unidos, han atacado ya varios buques, pues entonces ahorita sí va a haber hasta foto del momento exacto del corte. Y digo, es un riesgo que es real. Claro. De verdad que no es una exageración decir que el control y la amenaza a esta ruta marítima hoy tiene en vilo al 12% del comercio global y al 17% del tráfico digital global. Eso puede generar, por supuesto, un desabasto mundial y la caída global del Internet, ¿eh? Sí, por lo menos, yo no quiero decir que permanente, pero por unas horas. Ustedes saben si por unas horas, es más, ya, aunque fuera por unos minutos, el Internet global se cae. Son pérdidas millonarias. No, hombre, olvídense. No, y también de eso depende en muchas partes del mundo, de muchos países, la seguridad. Porque sin internet claro, se ven más expuestos. Porque no es que ellos tengan su propio sistema de internet con su propio cableado. Dependen de ese cable que va en el lecho marino. Sí. Pues, en la era de la tecnología, la vulnerabilidad a través de un cable. Y a veces no pensamos en eso porque decimos, no, pero yo tengo Wi-Fi, ¿no? Sí. Es satelital. Ahí está la antena. Sí, pero en algún punto... Sí. Miren, es tan sencillo como esto. Desconecta el cable de tu módem a ver si tienes señal dentro de tu casa por tu módem. No lo vas a tener. ¿Por qué? Porque el cable que está en el módem necesita de un cable para transmitir esa señal. Sí. Bueno, dicho de otra forma, esa es la gran amenaza que hoy estamos viendo aquí en el Mar Rojo. Esta nota es tan preocupante como chusca. En el telón del fondo, precisamente del Mar Rojo, hay un incidente que ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad y tal vez yo me atrevería a decir que sobreestimamos la inteligencia militar de países de primer mundo, como por supuesto la alemana y de otros países de la Alianza Occidental. Fíjense en esta nota que es, amigos, de ver para no creer, porque de todos no se hizo uno. La fragata alemana FGS Hessen de la clase Sachsen, enviada por el gobierno de Olaf Scholz, para proteger los cargueros comerciales de los ataques precisamente de los rebeldes hutíes, se vio involucrada en un desafortunado episodio que pudo haber tenido consecuencias catastróficas. Resulta que el 26 de este mes, apenas hace unos días, la tripulación de esta embarcación militar alemana, la Hessen, tomó la decisión de disparar en contra de lo que creían era una amenaza inminente. Era un dron desconocido que se acercaba peligrosamente a su embarcación. El problema es que ese dron desconocido resultó ser nada menos que el MQ-9 Reaper estadounidense, un avión no tripulado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que no llevaba activado para variar su transpondedor de señales de identificación amigo-enemigo. Y entonces este incidente resultó en que el barco militar alemán le disparara 2 misiles estándar. Estos modelos son Standard Missile 2, que afortunadamente ninguno de los 2 misiles le dio al blanco. Entonces, de todos no se hizo uno, Alba. Para empezar, el dron estadounidense no llevaba su transpondedor. Se les olvidó prenderlos. El buque de guerra alemán le lanza 2 misiles y no le pega al blanco en ninguno de los 2. No, ¿sabes por qué? Porque si fueran latinos y hubieran ido a las ferias estas de donde está del tiro al blanco, le pegan. Pero como son europeos, de seguro no han ido a las ferias de tiro al blanco y ahí están los resultados, ¿ya ven? Si hubieran sido latinos, le pegan, porque en las ferias siempre le pegaba uno. Afortunadamente de todos no se hizo uno. Afortunadamente todos valieron barriga, como dijeran en mi rancho. ¿Cómo pudo pasar un error de esta magnitud? ¿Qué fallas en los protocolos de comunicación y de tecnología permitieron
que una fragata aliada alemana atacara por error a la Fuerza Aérea estadounidense y que de todos no se hiciera uno porque falló el sistema de comunicación y por el otro lado les falló la puntería. Este incidente resalta muchas fallas en los protocolos de comunicación y tecnología de la Alianza Occidental en la defensa del Mar Rojo. Esa es una realidad. Quedaron en ridículo. Primero, la falla en activar el transpondedor del dron MQ-9 de la Fuerza Aérea Estadounidense para este sistema de identificación amigo-enemigo y el IFF por sus siglas en inglés, que es como se conoce, pues es una falla total. Pudo haber sido a propósito, es muy común que estos sistemas apaguen su transpondedor para no ser detectados y para volar por zonas marítimas que pertenecen a otros países sin permiso. Pero también en operaciones militares, especialmente en estas regiones de conflictos, es sumamente importante este IFF para evitar precisamente cosas como esta, fuego enemigo. Porque si no lo activas, pues pones en riesgo la misión del propio dron, que son costosísimos, pones en juego también y en vulnerabilidad la seguridad de las fuerzas aliadas de la zona y además pues va a tener un error de identificación como lo que evidentemente vimos que ocurrió aquí, tan simple como eso. Y luego en segundo lugar, pues este incidente pone de relieve la terrible puntería de los barcos alemanes que lanzaron 2 misiles y de los dos a ninguno le atinaron a su objetivo. Sistemas de comunicación que fallaron, mala puntería y una falta de coordinación e intercambio de información en tiempo real que evidentemente quedó más que el descubierto en esta zona de conflicto. Y no nada más aquí, también en otras coaliciones que tienen protocolos de comunicación establecido que pues nos revelaron ayer la efectividad de estos protocolos que pues parece que no se implementan de manera correcta. Y por eso decíamos hace rato, Alba, que yo creo que a veces sobrevaluamos los sistemas de inteligencia de países de primer mundo cuando decimos, bueno, pero es que yo no me explico cómo los hutíes lograron burlar los sistemas de inteligencia de las bases estadounidenses. Cuando ves este tipo de notas dices, ah, caray. Pues es que hasta al mejor, ¿cómo dicen? Al mejor... Cazador se le va la liebre. Exacto, al mejor cazador se le va la liebre. Y ahí está. Porque de los dos, uno... Y es que eso muestra las enormes fallas en los entrenamientos. ¿Cómo es posible que dejes ir un dron sin el transpondedor encendido? Sobre todo un dron que por lo menos ese dron vale unos $20,000. Tal vez es poco dinero para todo el despliegue de dinero que tienen en armas y todo. Que lo dudo mucho porque para esa región del Mar Rojo era un dron militar de por primer eso, nivel. De primer nivel, pero vamos a suponer que fue de los económicos. $20,000. ¿Cómo pones en riesgo $20,000? Le prendes los transpondedores para evitar, obviamente, que tus amigos te confundan con un dron enemigo. Claro. Lo prendes y que recopile toda la información que necesitas. Y luego del otro lado dices, pues hay que ponerlos a practicar más tirando con la resortera, tiro al blanco, algo. Porque ¿cómo es posible que tires 2 misiles y no le des al dron? Si hubiese sido un dron enemigo, pues dirían en mi pueblo, se los cargó el payaso. Es un principio básico, Alba. Claro. Estos sistemas de identificaciones son elementales en operaciones militares como esta. Porque de lo contrario, lo que pasa es que vemos precisamente este tipo de fuego amigo. Y aquí evidentemente hay una falla garrafal en los protocolos militares, en estos sistemas de entrenamiento o de seguridad del Mar Rojo. Pues ahora sabemos por qué son las rutas tan peligrosas. Ahora imagínate, Alba, que este error sucede, pero con un barco comercial y le disparan por error. Exacto. Finalmente, pues está precisamente este tema, el tema de identificación, que nos está mostrando las terribles fallas en las reglas del enfrentamiento. Se llaman ROE por sus siglas en inglés. Y están adaptadas a un contexto específico de cada operación militar, en donde las ROE se supone que nos dictan a las tropas cómo y cuándo pueden utilizar las Fuerzas Armadas, incluidas, por supuesto, las condiciones bajo las cuales se pueden abrir fuego contra objetivos percibidos como hostiles. Y al parecer esto también falló. Y es un ejemplo clarísimo de que a veces los sistemas de inteligencia
pues no tienen mucha inteligencia, que digamos, Alba. Muchas gracias, por cierto, a nuestro amigo Javier Martínez por tu super chat. Dice... No, super sticker. Por su super sticker. Muchas gracias por tu super sticker, amigo. Pero evidentemente, pues así las cosas. Este MQ-9 Reaper, que es conocido precisamente, no es un dron cualquiera. Es conocido porque tiene un papel crítico en operaciones de este tipo, como contra los hutíes, por ejemplo. Lo usan para luchar contra la piratería, contra la interdicción de armas, y pues se supone que su presencia en la región despliega una seguridad de primer nivel militar hasta que se tope con un barco alemán, Alba. Claro. Mira, fíjate qué interesante comentario de nuestra amiga Leamor Cuba. Dice, muchos saludos, Victoria Alba. Esperar que solo sea especulaciones y no una guerra nuclear. Mi esposo, ex militar, dice que es para mantenernos en el miedo y justificar los impuestos que nos vienen. Exacto, y también justificar que la OTAN está pidiendo un incremento en las cuotas de los países miembros de la OTAN, y que los países, aparte de que le den más dinero a la OTAN, los países miembros de la OTAN también incrementen el gasto militar en cuanto a la relación de su Producto Interno Bruto. La OTAN quiere que le den el 2% de su Producto Interno Bruto como cuotas para seguir siendo miembros, y que cada país miembro gaste por lo menos el otro 2% de su Producto Interno Bruto en armas para protegerse para prepararse para la guerra inminente contra Rusia en 20 años. Pues sí, pero así no me convencen. Pues mira, no. Precisamente esta flota que está desplegada en el Mar Rojo, que se atacó entre ellos mismos, que de todos no se hizo uno, es una flota desplegada ahí precisamente por la OTAN como parte de la Operación Áspides Europea. Se llama Operación Áspides Europea. Es una coalición, de hecho, que se creó por la Unión Europea y está integrada por Alemania, Grecia, Francia e Italia, y tienen como objetivo, pues, precisamente frenar las supuestas amenazas que plantean los rebeldes hutíes al transporte marítimo comercial. Y digo supuestas porque ahora ya hay otra, que es precisamente la amenaza que entre ellos desatan con sus ataques mutuos, y que evidentemente pues dan y dejan mucho que desear, Alba. Sí, ¿no? Porque dices, ok, están pidiendo que se den más cuotas y todo, y también van a utilizar esto para justificar, es que hay que invertir más porque miren, los entrenamientos nos están fallando. Están bien chafas, entonces hay que invertir más, entonces hay que subir los impuestos porque ¿de dónde nos vamos a financiar más? ¿Y nosotros qué culpa de su ineptitud? Hoy el mundo está presenciando una verdadera revolución en los sistemas de defensa aéreos y misiles, y también antimisiles, con la entrada en servicio del nuevo sistema S-500 Prometheus que finalmente Rusia ha lanzado. Está diseñado para detectar y rastrear, y también para neutralizar una amplia gama de amenazas que van desde aviones hasta misiles hipersónicos, algo que no existía hasta ahora. El S-500 eleva de hecho la marca de lo que se podía esperar en los sistemas de defensa muy a futuro. Tiene un alcance, nos dicen, de vigilancia de hasta 3,000 kilómetros para objetivos no furtivos, y la capacidad también de interceptar a objetivos a una distancia de hasta 1,300 kilómetros. Este sistema Prometheus no solamente protege los cielos de Moscú, sino que ahora nos dicen que también está enviando un mensaje muy claro, por supuesto a nivel global, sobre la capacidad de Rusia para defender su espacio aéreo contra las amenazas más avanzadas que se habían desplegado, por ejemplo, por países como China, Corea del Norte y el mismo Rusia. Estados Unidos sigue hasta ahora trabajando en el desarrollo de su primer misil hipersónico. Se mencionaba que junto con Corea del Sur, Estados Unidos trabajaría a futuro, una vez que desplegara su primer sistema hipersónico, en un sistema antimisil hipersónico. Y ahora vemos este anuncio del S-500 Prometheus. ¿Cómo cambia esto la dinámica de la seguridad global? ¿Qué significa esto para el equilibrio de poder, para Occidente, para la estrategia militar en todo el mundo? Pensábamos que China sería el primero en lanzarlo en una década, y ahora estamos entrando en una nueva era ya oficialmente, donde la guerra convencional está totalmente superada por una carrera armamentística de defensa aérea y ahora de antimisiles hipersónicos que, repito, no existían hasta hace poco. Estas preguntas hoy están sugiriendo una nueva importancia en las capacidades de lo que se menciona es el S-500 Prometheus. Este sistema
el S-500 representa un avance muy importante en la tecnología de la defensa aérea y también de la defensa antimisiles, porque se dice que tiene una capacidad de interceptar, repito, según diversas fuentes, no solamente los aviones y misiles balísticos de crucero, también los drones y hasta satélites en órbita baja. Satélites. Entonces, esto hace, por supuesto, que su versatilidad sea, hasta el momento, con la tecnología de la que hasta ahora se tiene conocimiento, inigualable. Y lo que distingue hoy a esta capacidad probada para lidiar con objetivos hipersónicos, que son vehículos que viajan, como ustedes saben, a velocidades superiores a Mach 5 y que representaban un desafío insuperable para los sistemas de defensa actual, porque se decía que nada podía detener literalmente un misil hipersónico, porque nada era más rápido que eso. Y ahora estamos viendo cómo este misil, el 40N6M, por ejemplo, que es capaz de alcanzar objetivos aéreos, que ya le ofrecía al Kremlin una capa de defensa contra aviones avanzados y potencialmente también contra vehículos aéreos no tripulados, los famosos WAPs, que operan a grandes alturas. Y ahora vemos este nuevo misil que además se suma al 77N6 que ya tenía Rusia, que estaba diseñado específicamente para contrarrestar objetivos balísticos intercontinentales, incluidos por supuesto los que tienen ya ahora capacidades hipersónicas. Esta diversidad de municiones resalta la flexibilidad de este nuevo sistema que se ha anunciado del S-500 para adaptarse a diferentes tipos de amenazas. Mucho más allá de su arsenal, este nuevo misil, el S-500, también se está destacando en las notas del día por su tecnología de radar avanzado. Dicen que tiene un alcance operativo que le permite detectar y rastrear objetivos a miles de kilómetros de distancia. Es un sistema que puede identificar y priorizar amenazas con una precisión infalible. Y esta capacidad de vigilancia de largo alcance no solamente está mejorando la defensa antiaérea rusa, sino que también está aumentando hoy la capacidad para monitorear, para responder movimientos a velocidades como Mach 5, pues en un territorio tan grande. Este S-500 no opera solo. Se integra además, según diversas fuentes, con otros sistemas de defensa aérea y antimisiles rusos para crear una red interconectada de protección. Y esta interconexión permite una distribución todavía más eficiente de la información y una coordinación mejorada entre diferentes sistemas que maximizan la eficacia defensiva global. ¿Por qué les comento todo esto? Porque no solamente se trata de la nota de lanzamiento de un nuevo misil, sino de un sistema que es un verdadero parteaguas en los sistemas militares de defensa actuales y un antes y un después en la carrera armamentista. Es una noticia que se supone que no teníamos que ver funcionando hasta dentro de 5 o 10 años por lo menos, y pensábamos que sería China o Estados Unidos o Corea del Sur quien lo lanzara. Por eso hoy el mundo está hablando acerca de las implicaciones que va a tener el despliegue de este S-500 ruso para la seguridad y la estabilidad occidental, porque en primer lugar está reforzando la doctrina de defensa de Rusia, que estaba priorizando la capacidad de disuasión y defensa sobre la proyección de su poder nuclear, como hablábamos esta mañana, con un sistema que ahora dicen que es capaz de neutralizar las armas más avanzadas del mundo y las más rápidas como Mach 5. Rusia con esto está ahora replanteando su posición en la mesa de negociaciones internacionales, por supuesto. También lo está haciendo en el ámbito de la seguridad global porque ha dado un paso que no se esperaba que ocurriera. Y también, por supuesto, que esto está planteando muchas dudas en la carrera armamentística, en la defensa aérea, en los sistemas antimisiles, porque a medida que otros países aún siguen lidiando con poder desarrollar su primer misil hipersónico sin lograrlo, ahora están viendo cómo ya salió este desarrollo del S-500, que es un sistema antimisiles hipersónicos. Y todo esto pues está sumando un verdadero parteaguas. Potencialmente va a escalar, ni lo dudemos, las tensiones, va a fomentar seguramente una atmósfera de competencia en lugar de una atmósfera de cooperación. Y entonces yo creo que la conclusión es cómo va a reaccionar el mundo
frente a esta carrera que hoy tiene un avance tecnológico que se supone que no era posible de ver, Alba, sobre todo en esta nueva carrera armamentística que estamos viendo. Sí, claro, sobre todo porque desarrollaron entonces ahora Occidente va a desarrollar otra cosa supuestamente para ser más poderoso que esta arma, pero los otros también van a desarrollar otra. Y esto es una carrera sin fin. Sí, el problema es que siguen teniendo problemas. Estados Unidos acaba nuevamente de fallar en el... Ya perdí la cuenta, no sé si es el cuarto o quinto intento de Raytheon y de Lockheed Martin de lanzar con éxito su primer misil hipersónico. Pues es que las grandes mentes de los desarrollos estadounidenses en su momento, en el momento de la Guerra Fría, no fueron estadounidenses. Pues ahora se les está dificultando mucho. Yo no sé por qué razón, porque fíjate, ya lo logró China, ya lo logró Rusia, ya lo logró Irán y hasta Corea del Norte. Y yo no entiendo realmente cómo Raytheon y Lockheed Martin, que son dos poderosísimas industrias armamentistas que están encargadas del desarrollo de este sistema, que les pagaron miles de millones de dólares, no lo han podido desarrollar. Ya llevan muchos retrasos en el lanzamiento del primer misil hipersónico. Alba, pero ya cuando lo logren, no, hombre, pues ya va a existir otra cosa. Estamos preparando información acerca de este misil imposible de China, que se supone que era físicamente imposible y que ya sabemos que es un nuevo avance. Exacto. O sea, misil imposible, posible. Y pues yo creo que Raytheon y Lockheed Martin, pues es que no llevan prisa. En este momento el negocio va muy bien por los conflictos que hay en el mundo. Sí. Derivado de ello, bueno, si no saben, Blinken proviene de la industria armamentista. Lloyd Austin III proviene de la industria armamentista. O sea, están muy bien posicionados en el gobierno. Realmente están en una posición muy cómoda. Están muy bien posicionados en el gobierno. Tienen el negocio andando muy bien porque hay conflictos en el mundo. ¿Qué les apura? Que no lo han podido desarrollar, pero pues siguen vendiendo armas. No es algo que les esté quitando el negocio ni que les esté quitando el sueño, ni los clientes, porque mientras no puedan desarrollar eso con las armas que tienen, pues están provocando más incendios en otras partes del mundo. Sí, pero por lo pronto sí se les está complicando bastante la situación con este primer lanzamiento. Yo estaba buscando ahora si había algún avance aquí en línea, pero, por ejemplo, la última de la que se tiene conocimiento, hasta donde yo me quedé, es de finales de año y hablaba precisamente acerca del retraso de las pruebas de un misil hipersónico. Ya había una foto, sacaron una foto. Bueno, pues ya. Pues ya está el diseño, ya está el plano, pues ya nomás falta que jale. Pero muchos retrasos y ahora estamos viendo este salto en la carrera armamentista de un sistema de antimisiles. Y hay noticias acerca del frente en Ucrania. Tropas de asalto ruso entran en Robotín, cerca de Zaporilla. Es la nota que hoy nos traen diversas fuentes en la localidad precisamente de Robotín. Un nombre que quizás no resuene mucho en los titulares internacionales, se pierde, pero hoy está ganando mucha fuerza precisamente en esta ciudad que ha vuelto a ser el epicentro de acciones militares rusas que hoy están reflejando la intensidad, la complejidad del conflicto en Ucrania y el avance hasta ahora parece que es imparable de las tropas rusas que están apoyadas por unidades de tanques de guerra y transportes blindados que están marcando su presencia muy fuerte en Robotín, cerca de Zaporilla. Y esto nos revela no solamente el avance de las ofensivas, el avance de las tropas estadounidenses ganando hoy más territorio, sino que también nos está mostrando esta realidad en la que Moscú en el frente de batalla tiene esta estrategia de bloque por bloque. Primero vimos la semana pasada cómo habían reivindicado más territorio precisamente cerca del Donbass y ahora vemos esto. Es una maniobra que deja al descubierto por supuesto los avances de las tropas, la dificultad que está hoy teniendo Ucrania frente al paro del envío de municiones y de ayuda militar de Occidente. Y el hecho de que Robotín, que es un pueblo pequeño porque tiene apenas 480 habitantes según el último censo del que tuvimos aquí acceso en el 2001, ahora vemos cómo se ha convertido en un objetivo militar, pues nos habla de la naturaleza del conflicto, porque esta localidad fue capturada ya de hecho por primera vez, estaba en manos del ejército ruso en marzo del 2022
ya Rusia había tomado el control de Robotín. Pero después de esto vino la ayuda de Occidente. Se planeó una estrategia en la que la OTAN había dicho que se iba a reivindicar nuevamente territorio ucraniano con una gran ofensiva. En el 2022 Rusia pierde el control de Robotín y ahora vemos cómo el día de hoy se reivindica Rusia de nuevo este territorio. ¿Cómo va a afectar esto a la región de Zaporilla y, por supuesto, el equilibrio del frente de guerra de las tropas ucranianas? Es muy importante, sobre todo por la ubicación estratégica que tiene Robotín y otras localidades que están ahí cerca, porque no las podemos subestimar solo porque tengan menos de 500 habitantes. Es más bien su ubicación geográfica, porque nos está hablando precisamente acerca de una táctica rusa que estamos viendo de asegurar puntos clave que están facilitando precisamente sus operaciones masivas a gran escala. Y estamos viendo cómo se están utilizando estos bajo la estrategia de la que hace poco hablamos, llamada estrategia bloque por bloque. Después de esto, también nos hemos enterado acerca del uso coordinado de tanques de guerra, de unidades de infantería, que nos está demostrando una nueva estrategia en el frente de batalla de las tropas rusas para realizar este tipo de operaciones, en donde incluso fuerzas aéreas han ingresado ya y han reivindicado estos avances. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, ya salió a dar declaraciones. Dijo que el enemigo continúa con acciones ofensivas en muchas direcciones del frente de batalla. Y esto pues confirma la nota que ya habíamos nosotros dicho acerca de la toma de Robotín por las tropas rusas. En las direcciones sobre todo de Avdiivka y de Zaporilla, se mencionaban en esos primeros informes específicamente cómo estas áreas eran el blanco de fuertes e intensos combates, y esto nos indica que Rusia está empujando con fuerza en estos sectores que son claves para romper las defensas ucranianas y para capturar asentamientos que el Kremlin considera muy estratégicos para planear nuevos ataques y avanzar. Incluso algunos hoy están hablando de la posibilidad de que Rusia esté planeando un avance total hasta Kiev, hasta la capital ucraniana. Y luego, por otro lado, tenemos el tema de las declaraciones del ministro de Defensa ruso, de Sergei Shoigu, que habló precisamente sobre estas victorias en la región de Donetsk, junto con la confirmación de la retirada de las fuerzas ucranianas de varias localidades. Y esto pues nos habla de este avance que hasta este momento se ve imparable de las fuerzas ucranianas, mientras Zelensky ya ha salido a exigir o a pedir que se restablezca el envío de municiones, el envío de dinero, y sobre todo que tienen un gran problema ahora con sus tropas porque hay desabasto de tropas, desabasto de municiones, no hay recursos económicos para poder sostener sus frentes de batalla, y vemos este tipo de repliegues que están teniendo implicaciones militares muy grandes. Y no nada más militares, de hecho también podríamos hablar de implicaciones políticas, porque están afectando definitivamente la percepción internacional del conflicto y la posición de Ucrania en el escenario mundial. Por lo pronto, hoy se ha confirmado, Alba, esta nota acerca de Robotín, que se suma, aunque es un territorio pequeño, de menos de 500 habitantes, pero su ubicación que es tan estratégica habla mucho acerca de lo que podemos estar viendo en las próximas horas. Claro, sobre todo porque aún por pequeño que sea, es un retroceso más para las fuerzas ucranianas, que tuvieron una gran escalada, que habían pues dicho en todos los medios, habían presumido mucho Estados Unidos, mucho Europa, que habían logrado hacer retroceder a Rusia y que ese era el principio de que Ucrania iba a ganar la guerra. Me recuerdo que en las declaraciones todo el mundo celebraba que habían hecho retroceder a Rusia muchísimos kilómetros supuestamente, pero ahora pues Rusia está avanzando cada vez más y se está acercando cada vez a puntos más estratégicos para rodear la capital de Ucrania, que es Kiev. Hace unas semanas se hablaba de que Rusia ya tenía bajo su dominio el 60% del territorio ucraniano. Aún no hay actualizaciones, pero con este avance que va llevando día a día,
aún por pequeño que sea el pueblo de Robotim, que por ahí decían, debe de ser un pueblo habitado por puros robots, pues a lo mejor de ahí era Robotina. Pues lamentablemente es gente que... Sí, lamentablemente es gente... inocente que queda atrapada en el conflicto. Un pequeño pueblito. Sí, un pequeño pueblito muy pequeño que queda atrapado en medio del conflicto y en medio de los intereses. Sí, porque no, aquí yo no me quiero ni imaginar, por ejemplo, intereses. nosotros vivimos en un pueblo muy pequeño, pero no tan pequeño como este. Claro. Y ajeno a cualquier conflicto y que de pronto pues te caiga la guerra ahí. Fíjate, Alba, por cierto, que Ucrania precisamente una nota de 2 versiones, ¿no? Yo veía la versión propagandista que, digo, también no hay que restarle mérito. Es un golpe importante. Ucrania derribó 4 aviones rusos en 2 días. Uh-huh. Son cazas, modelos Su-34. Pero de lo que no nos hablan es que Rusia capturó ya el primer tanque Abrams. Sí, y esto es muy peligroso. Porque, por ejemplo, en el caso de los cazas Su-34, pues bueno, pues ya están derribados. Y pues, murieron los pilotos. Murieron los pilotos y bueno, o sea, me refiero al tema de la tecnología. Exacto. El problema con los Abrams es que ese tanque que ya se voló, se derribó, pues, se lo van a llevar al Kremlin. Claro. Y entonces que fue algo que insistió muchísimo Estados Unidos en... De hecho, Estados Unidos, no sé si sepan, que antes de mandar esos Abrams a Ucrania le quitaron cosas. Uh-huh. Porque tenían miedo de que fueran capturados. Exacto. Entonces, al quitarle cosas como, por ejemplo, blindaje, uh-huh, incluso, los hicieron menos efectivo y le quitaron tecnología porque tenían el miedo de que Rusia capturara alguno de estos Abrams, que suponen que, pues, que eran invencibles o muy difíciles, y que pues analizara su tecnología, su composición, sus puntos débiles, etcétera. Y bueno, pues hoy ya pasó. Ya está el primero. Recuerdo que yo vi en Telegram los videos de paisanos latinos en Estados Unidos que subieron los videos cuando estaban moviéndolos por tren para llevarlos a la costa, para subirlos a los navíos. Y iba el tren cargado con los Abrams y decían, ahí van mis impuestos. Y sí, ahí van sus impuestos en el tren para ayudar a Ucrania. Y ahora que los detuvo. Y luego salieron a decir que hasta en la guerra había códigos que no podían robarse la tecnología, ¿recuerdas? Sí, de hecho salió personal del Pentágono a pedir que ética de guerra. Uh-huh. Que pues le pedían a Rusia que tuviera ética en la guerra y que no se robara la tecnología de los Abrams y capturaban alguno. Por supuesto que haz de cuenta que le pediste a Rusia que hiciera eso. Le pusiste, dirían aquí, le pusiste el target al pues tanque, así como de, róbatelo. Sí, pues sí, por si no se les había ocurrido. Que claro que se les había ocurrido. Claro. Yo te he puesto, Alba, que cuando se anunciaron el envío de los Abrams, Putin se empezó a frotar las manos. ¿Qué dijo? ¿Cuándo me llega el nuevo cargamento? Sí, porque... Mira, ya lo decía alguien en el chat hace poco, ¿no? Uh-huh. Ucrania es la antesala de un experimento para un futuro conflicto, la posibilidad de un futuro conflicto entre la Ucrania y Rusia. ¿Es el laboratorio? Sí. La pregunta es ¿para quién, Alba? ¿Laboratorio para quién? Porque hoy ya estamos viendo un desenlace en esto. Uh-huh. Nada más que en este desenlace hoy ya Rusia se enfrentó a lo desconocido. Sí. ¿Cómo qué? Como los Abrams. No es que los desconociera, pero ya se enfrentó a los a aviones. Por ejemplo, está por estrenarse el envío de nuevos F-18 en Ucrania, uh-huh, el sistema más avanzado de drones, etcétera. Muchos tipos de armamentos. Los Patriot, ajá, muchos tipos, ¿no? Han desarrollado mucha tecnología para pelear contra Rusia. Entonces también han analizado en el campo de batalla cuáles son las estrategias que Occidente ha armado para Ucrania, uh-huh, en el frente y han tratado de romper esas estrategias. Es decir, ya tienen en este sistema de inteligencia más o menos el cálculo de cómo funcionan las armas occidentales de última generación, uh-huh, que no se habían probado directamente contra Rusia. Rusia envió su armamento, pero se ha reservado muchísimo su armamento más de última generación. Ajá. Por ejemplo, definitivamente no hemos visto su verdadero... todas esas armas que nos dicen, como por ejemplo este S-500, no hemos visto que se despliegue el armamento de última generación. Se sabe que está ahí. Es lo que te iba a decir, sobre todo porque yo recuerdo mucho que cuando inició el conflicto,
que han enviado pues lo mejor de lo mejor, la mejor tecnología y todo a Ucrania para ayudarla con la guerra en Rusia, con la guerra con Rusia, perdón. Y recuerdo que decían mucho en Occidente, el discurso era Rusia tiene pura chatarra soviética. Lo decían, se sí. burlaban mucho de los tanques, que eran tanques soviéticos. Bueno, y sí se ve viejón, ¿para qué te digo que No, no? sí se ve viejón, pero entonces esto me lleva a la siguiente reflexión. Ok, Rusia con su chatarra soviética te está dando hasta por debajo de la lengua con la mejor tecnología y lo último de las creaciones. Porque no ha sacado lo nuevo sí, Rusia. Entiendo lo que dices, nada más para remarcarlo. Está usando la chatarra. Ajá. No está sacando los zapatitos nuevos. Exacto, o sea, con las chanclas del diario les está dando su chancliza y ellos están con sus mejores zapatillas de gala. Sí, y esto es peligroso y es preocupante porque está exponiendo nuestras vulnerabilidades. O sea, realmente estamos sacando nuestras mejores barajas mientras Putin está reservando las suyas, ¿no? Y yo creo que hay que hablar muy claro. O sea, yo no sé de dónde me miren. Muchos de nuestros amigos nos miran desde Estados Unidos, desde aquí de Canadá, desde España, desde países occidentales. Pero también, por ejemplo, desde México, que aunque no es un país miembro de la OTAN, pero somos vecinos. Uh-huh. Y cuando llueve salpica, Alba. Sí. Ese es el problema. Sí, desafortunadamente no. Aunque en América solo son miembros de la OTAN, Estados Unidos y Canadá, pero pues ya con eso nos salpican a todos los demás. O sea, México no es parte de la OTAN, pero pues está pegadito de dos que sí. Sí. Latinoamérica no es parte de la OTAN, pero pues estamos en el mismo continente. Ese es el problema. Y vamos a ver el desarrollo. Por lo pronto, te digo, este Prometheus, S-500, pues ya está funcionando, pero nos dicen de qué es capaz, pero no sabemos cómo funciona en exactitud. Y nosotros no se ha podido desarrollar del lado occidental el primer hipersónico cuando ya hay sistemas antihipersónicos. Ese es el problema que estamos hoy viendo aquí en esta nueva realidad, en estos avances en el campo de batalla. Amigos, gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.